Leemos entonces este capítulo en el nombre de nuestro Señor. Dice así, lleva por título El Santuario Único. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y con todo el pueblo de Israel y diles que esto es lo que yo el Señor les ordenó hacer. Todo israelita que dentro del campamento o fuera de él degüelle un buey, un cordero o una cabra y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo al Señor como ofrenda delante de su tabernáculo, será culpable, pues ha derramado sangre. Por lo tanto, ese hombre será eliminado de su pueblo, a fin de que los hijos de Israel traigan al Señor los sacrificios que ofrecen en medio del campo y los presenten al sacerdote a la entrada del tabernáculo de reunión, para que ellos ofrezcan sacrificios de paz al Señor. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y quemará la grasa en olor grato en honor al Señor. Y nunca más ofrecerán sus sacrificios a esos demonios por los cuales se han prostituido. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. También le dirás que todo israelita y todo extranjero que viva entre ustedes que ofrezcan un holocausto o sacrificio y no lo lleve a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecérmelo, será también eliminado de su pueblo. Si algún israelita o extranjero que viva entre ustedes come sangre, yo me pondré en contra de él y lo eliminaré de su pueblo. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Por lo tanto, digo ahora a los hijos de Israel, ninguno de ustedes ni ningún extranjero que viva entre ustedes comerá sangre. Todo israelita y todo extranjero que viva entre ustedes, que case algún animal o ave que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con tierra. La sangre es la vida de todo ser vivo. Por tanto, digo a los hijos de Israel, no coman la sangre de ningún ser vivo, porque la sangre es la vida de todo ser vivo. Todo el que la coma será eliminado. Toda persona nacida entre ustedes y todo extranjero que coma algún animal que haya sido matado o despedazado por una fiera, deberá lavar sus vestidos y lavarse a sí misma con agua, y se quedará impura hasta el anochecer. Después de eso será declarada limpia. Si no lava sus vestidos ni se lava a sí misma, cargará con su iniquidad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites nuevamente oír tu palabra, porque nos permites en comunidad buscarte y aprender más de ti, Señor. Que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y nos haces conocerte y conocer tu carácter de mejor manera para que así nosotros también podamos parecernos más a Cristo, Señor. Gracias por el amor que nos das y por la oportunidad que nos das a todos los que estamos aquí presentes y también a aquellos que están conectados desde sus casas de poder escuchar tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuántos de los que durante esta semana comieron prietas se sintieron un poco mal con lo que acabamos de escuchar? Bueno, yo soy uno de ellos. Y el miércoles algunos más comieron prietas también, los que estuvieron acá. Nosotros vamos a ir profundizando este texto, pero si se dan cuenta, hay un elemento central dentro de todo este capítulo que tiene que ver con la sangre, ¿cierto? La sangre es lo que se repite constantemente. Primero habla acerca de sacrificios, pero también nos damos cuenta que todo el rato está apuntando a lo que es la sangre. ¿Y qué podemos decir de la sangre? Bueno, algo que todo en común tenemos, y según lo que dice la definición, es el tejido vivo formado por líquidos y sólidos. Yo sé que esto no sabemos todo de memoria, pero igual lo voy a decir. La parte líquida se llama plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya? Eso es como lo básico de lo que es la sangre. Ha estado presente
en la cultura popular, ¿cierto? Por lo general lo asociamos a cosas de terror, la sangre, ¿cierto? Hay películas como las que le voy a pedir a el hermano Ariel que nos muestre la siguiente. La siguiente. Película, y no sé si reconocen esa película que ven ahí, un clásico, ¿cierto? El Resplandor, The Shining. Asociada siempre como a las películas de terror, la sangre, ¿cierto? También a personajes famosos como Drácula, que ahí lo ponen un poco más bonito, pero en su inicio no era tan bonito que digamos, la historia original, le invito ahí a conocerla. Y por un video viral famoso, que ahí lo ven, que algunos saben qué significa, el sangre por sangre, ¿cierto? El famoso. El amigo Byron, vamos a decirlo el amigo. Hoy nos conoceremos qué dice Levítico acerca de ella y qué nos dice la Biblia de la sangre en general, que parece algo tan común para nosotros, pero que tiene un significado muy profundo. Bueno, el capítulo 17, que acabamos de leer, dentro de lo que es el libro de Levítico, funciona como un puente entre dos cosas que quiero que entendamos. En la primera parte de Levítico, que va desde el capítulo 1 al 16, se habla acerca de asuntos rituales netamente que tienen que ver con el santuario mismo, con el tabernáculo, cosas que el Señor demandaba de vivir dentro del tabernáculo. Por ejemplo, podemos ver cosas que hemos estudiado durante estas semanas, como las leyes de sacrificios, todas las ofrendas que el Señor demandaba. La narración sacerdotal, que tiene que ver con todo lo que el Señor demandaba de la familia sacerdotal y de todos los que estaban llamados a ser sacerdotes. Y la muerte de Nadab y Abiú, todo eso está dentro de la narración sacerdotal. Y también las leyes para proteger la pureza ritual. Ahí encontramos las prohibiciones alimentarias, las impurezas corporales y el día de la expiación, que fue el último sermón del domingo pasado. Todo eso lo encontramos en la primera parte de Levítico. Si alguien se ha perdido alguno de estos sermones, aprovecho de pasar ahí que busque los sermones en el canal de YouTube de nosotros, que es Iglesia Puente de Vida, creo que es, ¿no? Sí, se llama. Así que, Iglesia Presbiteriana, yo pensé que estaba, sí, no es Presbiteriana. Ya, Iglesia Presbiteriana Puente de Vida. Poco largo, pero ahí los va a encontrar todos los sermones. Y desde el capítulo 17 en adelante, que es este que vamos a ver hoy día, comienza un poco la segunda parte, que tiene que ver con los asuntos éticos y todo lo que el Señor demanda fuera del santuario. Ahí vemos santidad fuera del santuario, lo que el Señor pide a su pueblo en su forma de comportamiento fuera del santuario, fuera del tabernáculo. Los capítulos desde el 17 en adelante comienzan a llamarse el Código de Santidad, y lo que habla el Código de Santidad habla, por ejemplo, de la provisión de sacrificios de animales fuera del templo, como lo que acabamos de leer y vamos a profundizar ahora. Luego habla sobre una larga lista de contactos sexuales, habla de sacrificio de niños. Todo eso lo vamos a ir viendo desde este sermón en adelante, así que no se pierdan los sermones que vienen. Bueno, al igual que esto del Código de Santidad, en este capítulo parecen abundar los negativos. Si ustedes se dieron cuenta, por lo general está hablando de no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto. Y alguno que a lo mejor no entiende un poco el propósito diría, bueno, qué prohibitivo es Dios, ¿cierto?, con su pueblo. O sea, no los deja hacer nada. Para eso podrían haber seguido en esclavitud quizás en Egipto. Algunos incluso de ellos, de su pueblo, demandaban eso y decían, éramos más libres allá de lo que somos ahora. Pero vamos a ver que estas prohibiciones no están diseñadas para reprimir la vida, sino para liberarla de toda su plenitud. Vamos a tratar de entender este propósito. Establecen para Israel la visión de una manera ideal de vivir y se les anima a cumplirla. Vamos a partir entonces con el análisis de este capítulo. Desde los versículos 1 podemos ver ya algunas cositas que, por ejemplo, el Señor le habla a Moisés y a través de Moisés le dice que
hable con Aarón, que es su hermano, y con todos sus hijos y con todo el pueblo de Israel, o sea, desde Aarón hasta el miembro más abajo de la tribu de Israel, les dice que hable con ellos y les presente esta ordenanza. Si nos damos cuenta, esto tiene un propósito incluso de, valga la redundancia, de inclusión, que es un mandato de santidad para toda la gente del pueblo de Israel. No solamente para los sacerdotes o los líderes religiosos, sino tenía que ver con un mandato para todo el pueblo. Si ustedes ven y leemos más adelante, las órdenes son incluso para las personas que no son israelitas, incluso para extranjeros, habla constantemente para israelitas, para los extranjeros y para toda la persona que viva dentro del pueblo de Israel. En los versículos 8, 10, el 13 y el 15, ustedes pueden ver ahí que habla acerca de los extranjeros y todas las personas que viven dentro de Israel. La santidad era un tema que les afectaba a todos, o que les beneficiaba a todos, mejor dicho. El Señor quería y demandaba a su pueblo santidad, no solo a ellos, sino a todos los que decidieran vivir en Israel. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros que la santidad es un tema exclusivo de algunas personas? Incluso aquellos que no conocen de dónde viene la santidad, piensan en la santidad como alguien intachable, ¿cierto? Alguien que ha hecho una obra maravillosa por la sociedad y ahora se transformó en un santo. Eso hay algunas religiones que lo manifiestan. Pero la santidad tiene que ver directamente con lo que hace el Señor con su pueblo, que es apartarlo de los demás pueblos para ayudarlos a prosperar, para cumplir su propósito en ellos. Entonces, nosotros de repente caemos en esto de pensar que la santidad la deben cumplir algunas personas. No sé, el líder de mi iglesia tiene que ser santo, intachable, que no está mal decirlo, pero no solamente el tema de la santidad está exclusivamente demandada para ellos, ¿cierto? Para los líderes. La santidad es un tema que el Señor nos pide a todos nosotros. Y eso es algo que creo yo que es bastante, demuestra mucho el carácter del Señor. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios que viene, nos salva, nos saca de nuestra situación de pecado que estamos, pero no nos deja ahí solos y que continuemos nuestro camino solos. ¿Qué hace el Señor? Comienza a caminar junto a nosotros, ¿cierto? El Señor empieza a querer perfeccionarnos a cada uno de nosotros y llevarnos a su propósito. A veces pensamos que el Señor es como este jefe de un banco que de un momento a otro dice: Cristóbal, no te preocupes, voy a perdonar tu crédito hipotecario y quedas liberado. ¿Quién saltaría de gozo si te dicen eso? Yo en estos momentos, la verdad que sería un agradecido de esa persona. Pero el jefe del banco después no se va a involucrar contigo, qué vaya a hacer con tu casa, qué otros propósitos tiene en tu vida, hasta ahí te deja. Pero el Señor hizo algo mucho más maravilloso que perdonar un crédito hipotecario, ¿no? Perdonó nuestras iniquidades y nos acercó hacia Él. Nos trajo delante de Él, a pesar de que no teníamos cómo acercarnos a Él. El Señor nos perdona nuestras iniquidades, pero ahora no quiere dejarnos solos. No quiere que cada uno caminemos nuestro propio camino, porque eso sería tirarnos directamente a un barranco, ¿cierto? Quiere el Señor ayudarnos a ser mejores cada día, y mejores en el sentido de parecernos más a Cristo cada día. Entonces, la santidad que el Señor nos pide y demanda a su pueblo tiene que ver con eso, con que el Señor, ahora que ya al pueblo de Israel lo liberó de Egipto, en el paralelo de nosotros, que nos liberó de nuestros propios pecados, ahora el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos suyos. Esa es la verdadera santidad. Dentro, después de los versículos, pues vamos a poder ver que el Señor viene y demanda una serie de cosas al pueblo, ¿cierto? Lo primero que podemos ver desde el versículo 13 en adelante, hay un sonido un poco raro que me tiene un poco desconcentrado y no sé si les pasa a ustedes, como una vibración de algo, no sé si, bueno, ahí parece que soy yo, ¿no? No, es como que vibra algo con un parlante, algo así.
Ya, pero no nos concentremos. Una maña nomás, así, ¿no? Exactamente. Desde el versículo 3 en adelante podemos ver que todo israelita que está dentro del campamento, el Señor les pide que no degüelle un buey, cordero o una cabra, ¿cierto? Les pide y les demanda eso. El texto nos relata cómo el Señor les pide que los animales domésticos aptos para el sacrificio no podían ser matados ritualmente como una ofrenda de paz, excepto en el tabernáculo. ¿Qué dice el Señor? Dice que el pueblo debía, al momento de presentar un sacrificio y estos animales domésticos sacrificarlos, debían presentarlo al templo, no hacer sus sacrificios fuera del templo. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Se refiere a la prohibición de matar animales para usarlos para adorar a otros ídolos y de ofrecer sacrificios en el lugar que el adorador quiera. Entonces, esta ley enseña que cualquiera que ofrezca un sacrificio pagano será culpable de la sangre. Entonces, ¿qué nos está relatando? Nos dice, desde el versículo 3 nos empieza a decir, si ustedes sacrifican un animal fuera del templo, o sea, en el campamento, fuera del campamento, en otro lugar que no sea en el templo, y no lo presentan al templo para ofrecerlo al Señor, están adorando otros ídolos, están presentando ofrenda a otros ídolos que no soy yo. Y esto el Señor lo demanda, ¿para qué? No para que no maten a ningún animal, porque ellos obviamente tenían que comer también. Pero lo dice justamente para eso, para que eviten, al momento de presentar una ofrenda afuera, lo hagan equivocadamente a otros ídolos o a otros dioses que ellos tenían o que habían adoptado de otras culturas. Dios aborrece el derramamiento de sangre. Si ustedes podemos leer ahí, Ariel, si puedes poner el siguiente, en Génesis 9, 4, 6, esto es algo que dijo el Blay en el estudio bíblico. Dios le demandó estas cosas. Dice, pero la carne con su vida, que es su sangre, no la comerán, porque ciertamente yo demandaré de la vida de ustedes esa sangre, la demandaré de las manos de todo animal y de las manos del hombre. Demandaré la vida del hombre de manos del hombre, su hermano. El Señor tenía un aprecio por la vida, tiene un aprecio por la vida. Para el Señor el sacrificio nunca fue la primera opción, ¿cierto? En el jardín del Edén no era opciones derramar o matar animales. Para el Señor eso es una consecuencia del pecado, el tener que derramar la vida de algún animal. Entonces, si nos damos cuenta, estas prohibiciones vienen de una consecuencia de lo que el pueblo había ocasionado. Entonces la ley enseña que cualquiera que ofrezca un sacrificio pagano será culpable de la sangre. La relevancia de esta prohibición radica en la importancia de dedicar solamente los sacrificios a Jehová. Ahí está el punto en el cual apunta el Señor. Solamente dedicar los sacrificios al Señor. Esta razón presupone que la costumbre de dedicar los animales degollados como sacrificios a alguna deidad lo tenían ampliamente extendida entre los israelitas. Habla en el versículo 7, si vemos el versículo 7, dice, nunca más ofrecerán sus sacrificios a estos demonios. En otras versiones habla de unos machos cabríos. Nunca más presentarán estos sacrificios a los demonios que tienen forma de macho cabrío, dice en otras versiones. Bueno, estos machos cabríos eran un demonio que habían adorado los israelitas y habían adoptado de Egipto. Si podemos poner la siguiente diapositiva. Este es un dios que, un poquito raro su nombre, Banet Yedui, que es
un dios de la cultura egipcia. Este es el dios con forma de macho cabrío, un dios carnero de una localidad que se llama Mendes en Egipto. Los israelitas, habían adoptado esta deidad y continuaban adorando a este dios, a pesar de que habían sido liberados de Egipto, continuaban ofreciendo sacrificios a esta deidad. Entonces, este es el demonio que el Señor enfatiza en el versículo 7. ¿Cuál es el punto de todo esto, hermanos? Dios buscaba que su pueblo le adorara solamente a Él. Esto es un paralelo con lo que el Señor demanda en la ley moral, ¿cierto? Los 10 mandamientos. El Señor quiere un pueblo que le adore solamente a Él. En eso el Señor es súper claro. No hay nada delante ni primero que el Señor. No debe haber nada primero que el Señor. Entonces, obviamente, estos dioses que ellos estaban presentando sacrificio debían ser eliminados. O sea, no podían presentar sacrificio a ellos. Y por eso el mandato es, cada vez que sacrifiquen animales, deben presentarlo en el templo, porque si no van a caer en esto de adorar a otros dioses. Enfatiza el texto en dos partes: que los sacrificios deben ser llevados al templo y no ser ofrecidos a sus propios ídolos. Ellos estaban fallando, hermanos, en querer llevar sus propias reglas para vivir su propia espiritualidad. Ellos estaban ofreciendo sacrificios en cualquier lado, en el campo, afuera de la ciudad. Aunque el Señor no prohíbe que lo hagan en el campo, lo dice que si hacen sacrificio en el campo, deben llevarlo el sacrificio al templo. Entonces ellos estaban cayendo en llevar sus propias reglas. Yo presento sacrificio donde quiero, yo presento sacrificio al Dios que quiero, y ahí es donde Dios obviamente hace el pare para que no continúe su pueblo cayendo en esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído también en lo mismo? De acomodar nuestra vida espiritual a nuestros propios gustos y nuestras propias costumbres. Yo anoté una serie de cosas aquí que son frases que a lo mejor usted se siente identificado y que seguramente lo he dicho yo, por eso lo escribí. Total, hoy puedo adorar al Señor desde mi casa, si es un domingo más nomás, ¿cierto? Estoy acomodando mi vida espiritual a mis propios gustos, a mis propias costumbres. Esta vez puedo diezmar menos del 10% si el Señor sabe que yo estoy pasando una necesidad. O sabe el Señor que estoy ahorrando para comprarme esto tan anhelado que a lo mejor tiene que ver con la iglesia, no sé. O es para mis hijos, estoy ahorrando. Entonces, este mes, Señor, tú sabes que no voy a dar el 10% por este motivo. El 5%, Señor. Por esta vez no miraré al hermano que está sufriendo, si yo siempre soy el que lo ayudo. Eso es labor de los diáconos. No, mentira. Pero pensamos eso a veces, ¿cierto? De cómo si hay más gente que puede hacerlo, más gente que puede ayudar. Este domingo estoy cansado, o sea, voy a ir a la iglesia, pero mi motivación no va a ser la del otro domingo. Voy a estar sentado nomás a escuchar. Total, el Señor sabe que durante la semana tuve muchos carretes y muchas fondas que compartí con mi familia. Y por este domingo ahí voy a descansar nomás, no voy a ser tan partícipe. ¿Cómo acomodamos nuestra espiritualidad a nuestras costumbres o a nuestra comodidad? El comentario del Antiguo Testamento de Derek Tidball dice: una espiritualidad casera no tenía lugar en Israel. Si el pueblo empezaba a establecer sus propias formas de sacrificio y ofrecerlos donde, cuándo y cómo quisieran, los elementos de la adoración pagana de las culturas de alrededor se importarían pronto para mejorar la liturgia de Israel. Ellos estaban viviendo una espiritualidad casera, acomodando su espiritualidad a lo que ellos querían hacer, presentando sacrificios donde ellos querían, a los dioses que ellos querían, adaptándose a lo que ellos querían.
El acto de cometer idolatría es comparable con la promiscuidad sexual. Aquí en el versículo 7 habla de... esta es una... No, aquí... Por lo cual se han prostituido, dice, al adorar a estos demonios. Dar la espalda a un Dios fiel y poderoso y venderse a los dioses que les fallan. Eso es lo que estaban haciendo ellos, prostituirse espiritualmente. Darle la espalda al Señor y adorar a unos dioses falsos que habían adoptado de una cultura que los había oprimido. O sea, ¿qué razones tenían para adorar a estos dioses? Solo la costumbre, que se habían acostumbrado a adorarlos nomás, que sabían que esos dioses finalmente no iban a prosperarlos. Eran dioses falsos. Y ellos tenían al Dios verdadero y le daban la espalda. ¿Estamos hoy cayendo en estos dos pecados? ¿Idolatría o una espiritualidad casera, acomodando nuestra vida espiritual a lo que nosotros queremos? Que Dios examine nuestros corazones y nos ayude, hermanos. Luego de los versículos 10 en adelante, empieza a hablar de una serie de prohibiciones sobre la práctica de comer sangre. Una práctica que era común entre los pueblos del mundo antiguo. Pero Dios le prohíbe directamente esta práctica a todo el que viva dentro de Israel. No hay lugar a dudas que el Señor le estaba prohibiendo directamente que no podían comer sangre. Quizá algunos quieren doble interpretar, sí, pero quizás no es tan directo. No, el Señor les prohibió comer sangre. La pregunta que nos vamos a responder después es, ¿está prohibido para nosotros hoy en día o no? Vamos a preguntar y seguramente nos preguntamos eso. Desde el versículo 13 al 16 se hablan de dos grupos de animales sobre los cuales había prohibición de comer sangre, que eran los que son cazados, los animales que ellos cazaban, y los que son encontrados en el camino, en el suelo, que habían sido matados por causas naturales o que una fiera lo había destruido. Este segundo grupo, los que encontraban animales muertos, podían ser comidos, pero sin embargo el Señor puso requisitos sobre ellos. Si usted ahí profundiza después en el texto se dará cuenta. Pero me quiero centrar específicamente en el versículo 11. El versículo 11, si ustedes lo leemos juntos, dice, y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Hay un significado profundo que tiene la sangre, ¿cierto? El primer significado que tiene la sangre para el Señor tiene que ver con que la sangre contiene la vida del animal, contiene el alma del animal. Su propia vida está en la sangre. Si es algo que es natural y que está claro, ¿cierto? Si no hay sangre, no hay vida. Y la segunda interpretación tiene que ver con que Dios apartó la sangre como un medio de expiación por los pecados del pueblo, para que sea rociada sobre el altar. O sea, Dios dijo, a través de la sangre, ustedes presentarán esta sangre y yo perdonaré sus pecados al presentar esta misma sangre. Entonces, tiene una doble interpretación la sangre. Ambas interpretaciones están ligadas, obviamente. Dios designó la sangre para el altar porque contiene la vida del animal. Y para ser medio de expiación por la vida humana. Por lo tanto, se prohibió el uso como alimento, porque tenía este propósito santo la sangre, de ser un medio de expiación, de perdón de pecados. Por lo tanto, no era la sangre como tal, sino la sangre como el vehículo del alma, la que poseía la virtud expiatoria. Porque el alma animal era ofrecida a Dios sobre el altar como un sustituto por el alma humana. Entendemos entonces que la sangre obviamente representa la vida, ¿cierto? Representa la vida del animal. Y también representa la forma de expiar los pecados del pueblo. Entonces, por eso el Señor la aparta y dice, no deben comerla porque pertenece solamente al Señor. Para Él nomás tenían que presentarla. ¿Podría haber sido otro órgano que el Señor haya dicho? ¿Podría haber sido otro elemento de nuestro cuerpo?
Quizás. Pero el Señor en su soberanía dijo, es la sangre. Podría haber sido otro órgano vital, quizás los pulmones, el corazón, el cerebro. Pero el Señor dijo que presenten la sangre. Esto lo recalco porque no es que la sangre en sí sola tenga poder, es que el Señor le otorga el poder. Porque algunos aquí se equivocan en decir, bueno, la Biblia está hablando claramente de que en la sangre está el poder de expiar los pecados. Sí, pero porque el Señor se le otorga ese poder. Podría haber sido otro elemento de la vida, claramente. Entonces, si la sangre en sí no era lo poderoso, sino lo que el Señor le daba como significado, entonces, ¿cómo responderemos a la pregunta de hoy en día de que ¿podemos o no podemos comer sangre? Yo sé que nos preguntamos eso quizás al leerlo. Algunos intérpretes defienden la idea de que no podemos comer sangre basándose en un versículo del Nuevo Testamento que lo encontramos en Hechos 15:29. Y dice, deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas. Bueno, aquí está hablando la Biblia, a lo mejor alguien que defiende esto, porque lo digo porque hay iglesias que todavía defienden esto, de que no se debe comer la sangre. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? Muchos años, cientos de años después de que se escribió el Levítico, después de que se sacrificara el Señor por nuestros pecados y resucitara, vino una reunión que se llamó el Concilio de Jerusalén, que lo pueden encontrar en el libro de Hechos. Y en esta reunión, los líderes religiosos se juntaron para tocar temas profundos que tenían que ver con la iglesia primitiva. Temas tan profundos como la validez de la salvación de un cristiano que no fuera judío. ¿Cómo podía salvarse alguien que no es judío si la palabra siempre apuntó a el pueblo de Dios, el pueblo judío? Ellos empezaron a hablar de estos temas y a discutirlos. ¿Qué debían hacer los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos. ¿Debían seguir las leyes del Antiguo Testamento? ¿Debían circuncidarse, como algunos decían, para poder ser incorporados al pueblo del Señor? ¿Debían seguir los rituales del Antiguo Testamento como los que aparecen en el Levítico? Lo que acabamos de leer de no comer sangre. ¿Qué debían hacer los nuevos miembros o los nuevos creyentes que no eran judíos para ser salvos? Y esta pregunta nos pega a todos nosotros. O no sé si hay alguien que sea judío aquí, pero me parece que no. ¿Cómo lo judíos no? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Debemos seguir lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la salvación, de ser parte del pueblo del Señor? Es por esto que, como habían estos comentarios, apóstoles como Pablo, Bernabé y otros líderes se juntaron para tomar decisiones al respecto. Estos maestros resistieron la presión de los cristianos judaizantes y estimaron con claridad que la salvación es completamente por la gracia del Señor, que no teníamos que hacer nada nosotros, ningún ritual para poder ser salvos. Ellos estimaron eso y dijeron, no, si el Señor es claro en decir que no es por nuestras obras, sino es por solamente la gracia del Señor. No tenemos que hacer nada. Entonces, esto también cae para los que no son judíos. El cuento podría haber terminado ahí y los líderes del Concilio de Jerusalén podrían haber dicho, ustedes que quieren seguir sus reglas, fuera. Porque el Señor solo demanda que creamos en Él para ser salvos y por la gracia de Él. Pero Jacobo propuso una forma de asegurarse que las diferencias culturales no se convirtieran en una fuente de división de la iglesia. ¿Cuál fue su propuesta? Su propuesta fue simple, y eso es lo que leímos en lo que dije. Los creyentes gentiles debían abstenerse de 4 cosas: comer las cosas contaminadas por los ídolos, la fornicación, de comer lo estrangulado y de comer la sangre. Los primeros 2 puntos no tienen mayor discusión, ¿cierto? Comer
cosas contaminadas para presentarle a los ídolos, fuera, ¿cierto? La fornicación, fuera. Es parte de la ley moral, entonces no hay cómo discutir. Pero los otros dos puntos debemos entenderlo en la mente conciliadora de los líderes y en las palabras de Jacobo. La solicitud de Jacobo de que los cristianos gentiles se abstengan de comer sangre debe ser entendida como una cuestión de preservar la comunión entre los cristianos de distintas culturas. Podemos entender entonces que las palabras de Jacobo en este versículo dan una cuenta de ánimo de unificar a la iglesia. Como son cosas secundarias, no tiene que ver específicamente con la salvación, él le recomienda a los cristianos gentiles y les dice, mejor absténganse de comer sangre, porque para este otro grupo de cristianos es algo importante. Entonces, mejor abstenerse. O sea, ¿para qué vamos a llegar con una forma desafiante de, no, pues yo como sangre porque no me lo permite, o sea, porque me lo permite, nadie me lo prohíbe, que podría haber tenido razón, pero ¿cuál es el sentido de todo esto? Unificar a la iglesia. Entre nosotros tenemos distintas costumbres, ¿cierto? Tenemos distintas formas de pensar. ¿Qué podemos destacar entonces o sacar como ejemplo del Concilio de Jerusalén? Que podemos tener diferencias en temas secundarios y por ende debemos abstenernos por amor a nuestros hermanos. Ese es el punto de todo esto. Debemos seguir el ejemplo del Concilio de Jerusalén, amar al Señor ante todo y preferir a nuestro prójimo antes que nosotros mismos. Entonces, la recomendación de Jacobo tenía que ver con eso. No es que si comían sangre no iban a ser salvos, tenía que ver con una recomendación de unificar a la iglesia. Amén. Bien, pasamos a lo último. Ahora que ya hemos entendido un poco a qué se estaba refiriendo el texto, vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros y cómo Cristo da cumplimiento a esto. El significado de estos versículos escritos 1500 años aproximadamente antes de Cristo son maravillosas y perfectamente relevantes para nosotros hoy en día. Volvamos un momento al versículo 11 rapidito. Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes. Decíamos que el significado que Dios le da a la sangre radica en dos puntos, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Que la sangre era la vida del animal, ¿cierto? Y lo segundo es que Dios apartó la sangre para ser un medio de expiación por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, como resultado, por medio de la sangre, el perdón de los pecados para nosotros hoy en día es posible. Y entonces podríamos decir, bueno, es necesario que sigamos sacrificando animales porque la sangre es el medio de expiación por nosotros. ¿Cómo tratamos a los animales hoy en día? Yo creo que nadie de aquí podría ser capaz. Ni los dejamos dormir en el patio y vamos a estar sacrificándolos, ¿cierto? O sea, ¿qué cae para nosotros hoy en día? El principio de esto podríamos explicarlo en simples palabras. Le voy a pedir a Ariel que ponga ahí. Primero, Dios es santo y nosotros somos pecadores, ¿cierto? Ese es lo primero que tenemos que tener claro. Y no hay forma de que nosotros nos acerquemos a Dios porque nuestros pecados nos lo impiden. El segundo, como ninguno de aquí está libre de pecado, porque todos somos pecadores, ¿qué debiéramos hacer? La paga del pecado es muerte. Todos debiéramos morir aquí. No hay forma de que nos acerquemos a Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a Él. Pero yo de repente igual visito a mi abuelita y hago cosas buenas. No, hermano. Somos pecadores y no hay forma de acercarnos al Señor. El Señor no va a mirar esas obras como salvación para nosotros. Tercer punto. La única esperanza que existe es que se ofrezca algo o alguien como rescate por nosotros. No hay otra forma. Y ahí es donde Dios da el sistema de sacrificios como una forma de perdonar nuestros pecados. Porque necesitamos un sustituto. Pero hoy Israel se ha extendido. Hoy día nosotros,
Como dije, no somos israelitas. Entonces, ¿qué hacemos no podemos sacrificar animales, como dijimos? Es ahí donde el sustituto perfecto y eterno viene y se ofrece voluntariamente por nosotros en el nuevo pacto. Es por eso la importancia y la necesidad de un sustituto perfecto, para no necesitar nuevamente animales que momentáneamente perdonaban los pecados del pueblo. Hoy viene y se presenta por nosotros Cristo, que es nuestro sustituto perfecto y eterno. El nuevo pacto nos ofrece una sola ofrenda perfecta, el sacrificio de Cristo, el cual es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. El libro de Mateo, el capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. El valor de la sangre del Señor, de un cordero sin defectos y real, no como los dioses traídos de Egipto, de demonios falsos, supera con creces todos los litros de sangre que se derramaron en los altares de Israel. Su sangre es el precio de redención que nos libra de las consecuencias del pecado y es el agente purificador que nos limpia de todo mal. En el versículo 11 encontramos otra joyita que es digna de destacar. A veces nos centramos en el inicio del versículo que dice: la vida de todo ser está en la sangre. Pero olvidamos lo que sigue cuando dice: yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Eso es gracia, hermanos. El Señor nos da el medio de la expiación. La sangre que se necesita para librarnos de nuestros pecados no las exige el Señor de nosotros, sino que es la sangre que Él provee para nosotros. El Señor provee el medio de gracia para acercarnos a Él. Nos muestra la condenación, pero nos da la solución. El mensaje siempre ha sido igual desde el inicio de los tiempos. Cuando, ponemos la imagen por favor, Ariel, cuando Adán y Eva descubren su desnudez luego de darse cuenta del bien y el mal, se esconden de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Sacrifica un animal para cubrir con sus pieles los cuerpos desnudos de Adán y Eva. Ahí hubo un medio de expiación. Después, lo mismo hizo en el monte Moriah. No se veía la primera. Bueno, la segunda. Esa es la segunda. En el monte Moriah, cuando Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac. El tercero, ahí sí, cuando le indica a su pueblo que debían sacrificar un animal para rociar con la sangre los dinteles de sus puertas, y así la muerte no alcanza a sus primogénitos. Otro medio de expiación que el Señor da a través del sacrificio y a través de la sangre para que su pueblo pueda ser salvado. Y por último, nuestro sacrificio perfecto. El Señor proveyó, como Abraham llamó al lugar donde iba a sacrificar a Isaac, el Señor proveerá. Y el Señor proveyó un sacrificio definitivo de expiación para todos nosotros. En vez de la Pascua que celebraban los israelitas, hoy día nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Cordero definitivo y eterno, Jesucristo. Hoy día nosotros podemos disfrutar del sacrificio perfecto y eterno que encontramos en Jesús. ¿Acaso has pensado alguna vez como yo que no eres lo suficientemente bueno para acercarte al Señor? Déjame decirte que pensaste bien. No lo somos. No hay nada en nosotros que para Dios sea motivo suficiente para salvarnos. Pero sí hay uno perfectamente bueno que quiso derramar su sangre por ti. Para reflexionar y practicar. Las prohibiciones de este capítulo parecen ser severas. Parece que dicen, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto. Pero en realidad cada una de ellas es la expresión de la bondad de Dios que nos salva de la insensatez de adorar a los ídolos sin valor, que hace que apreciemos la vida nuestra, incluso la vida de los animales muertos, y que nos guía hacia su provisión con gracia de la sangre expiatoria. La gracia de Cristo es la que hoy
ha permitido que tú y yo estemos en este lugar. Su amor es tan maravilloso que nos invita a que experimentemos con realidad la vida de Cristo en nosotros. No sé si nos conmueve estas palabras, pero a mí me quebranta en el corazón pensar en el sacrificio perfecto de Cristo y me hacen recordar que Jesús lo ha hecho todo y solo nos invita a creer y aferrarnos a Él, hermanos. ¿Estás entregando tu tiempo y tu corazón a cosas fuera del Señor? ¿Estás creyendo aún que tus acciones te harán una mejor persona o mejor cristiano? ¿Estamos valorando el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros con la profundidad e importancia que tiene? Si la sangre de estos animales fueron suficientes para liberar temporalmente de sus pecados a Israel, hoy la sangre de Cristo nos libera de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Solo para terminar, Hebreos capítulo 9, de los versículos 22 en adelante, rapidito, dice así: según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Oremos al Señor.